pasar poco más tarde, en consideración también de lo que dieron en el examen, y también para que podamos... Bien, ¿cómo les está llegando el audio? ¿Me confirman, por favor? Doctor. Se Bien, doctor. escucha, doctor. Hacemos la prueba de audio. ¿Cómo les está llegando el audio? Me indican, por favor. Acá está todo normal, doctor. Perfecto. Gracias, Wagner. Adelante, Ricardo. Todo bien, doctor. Está bien. Bien, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y vamos a tratar de que también el examen no sea tan pesado con respecto a las otras materias que están dando en este momento los exámenes parciales. Vamos a avanzar lo que es la parte de lo que es dermatología en este momento, la parte de introducción de la parte de la piel. Esto yo voy a mandar a su representante el día de mañana o a más tardar, digamos, después de la clase en formato PDF para que les pueda distribuir. Y el día de mañana no sé si están en la disponibilidad de poder pasar una clase extra de dermatología para que tengamos temario suficiente para poder dar el examen. Entonces tendríamos que dar la parte de dermatología, dermatosis y vemos si alcanzamos para ver si podemos entrar con leishmania más. Pero pongo a su consideración para que internamente en el grupo coordinen para ver si podemos cumplir con esta parte de cantidad de temario para que se pueda dar el examen. Doctor, una preguntita. Adelante, Wagner. Al respecto del parcial, en su materia, ¿va a ser presencial o virtual? Va a ser virtual. Vamos a tener lo que es el examen virtual. Hay un nuevo instructivo que ha salido el día de ayer en la noche, en el cual nos han dicho de que modifiquemos la parte de la modalidad del examen para que sea de tipo virtual. Por eso es que me interesa que podamos avanzar la cantidad de temario suficiente, porque como los habían dejado sin docente en esta materia, lo que me interesa es que también de que ustedes puedan aprender y de la misma forma no estar perjudicados con que se vaya retrasando esta materia. No sé si van a tener la disponibilidad para pasar también, a pesar de que están con exámenes, todo eso, el día de mañana en el mismo horario y podamos avanzar algo más de temario para que podamos cubrir y de esa forma estén tranquilos. Van a tener ya la fuente bibliográfica en el libro para que puedan también estudiar, o sea, facilitarles todas las posibilidades. Incluso la presentación que se va a hacer el día de hoy, lo que se va a hacer es facilitarles en formato PDF para que puedan estudiarlo, no sea tan pesado, y ya para lo que es el siguiente parcial ya podamos estar en forma más regular desarrollando la materia. Bien, entonces daremos inicio a la parte de la clase, volveremos a tocar. Entonces, cuando llevamos la parte de dermatología, vamos a entender que vamos a estudiar las diferentes enfermedades que van a afectar a la parte de la piel, y en este sentido también vamos a considerar lo que son sus anexos, donde van a sufrir diferentes tipos de patologías o alteraciones. En conceptos generales vamos a hablar de la piel como un órgano que va a cubrir toda la superficie corporal, se va a continuar hacia la parte de las mucosas, orificios naturales, lo cual permite mantener la integridad del cuerpo, permite mantener el sistema de equilibrio de la temperatura y de esa forma va a producir un fenómeno de barrera de protección contra agentes de tipo externos. Pero esos mismos agentes externos lo que hacen es irritar o lastimar los diferentes componentes de la piel, los diferentes órganos o anexos, lo que va a desencadenar o desarrollar lo que son las diferentes enfermedades que se van a producir en la piel y en los anexos.
Deme un minuto, por favor. Bien, la piel va a tener diferentes espesores o grosores en diferentes regiones, dependiendo de lo que es la actividad de contacto que van a tener esas áreas, siendo las partes más delgadas a nivel de los párpados, donde vamos a tener a 0,5 milímetros y vamos a encontrar tejidos bastante gruesos, en la parte, hablando de lo que es la piel, hasta 8 milímetros en lo que son las palmas y las plantas de los pies. Este tejido va a representar lo que es un 6% de lo que es la superficie corporal, del peso corporal, y va a dar un promedio de unos 5 kilogramos con respecto a lo que es la masa o el peso de las personas. Sus funciones de la piel van a estar encargados de lo que es la parte de la protección de tejidos contra agentes de tipos mecánicos, traumáticos, térmicos, químicos y radiantes. Entonces, va a permitir de esa forma evitar el contacto directo de un trauma a las estructuras internas del organismo. Va a regular la parte de la temperatura corporal mediante lo que es el proceso de respiración exógena, produciendo lo que son los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, lo cual va a permitir retener el calor o disiparlo. También va a haber áreas ya especializadas que van a estar encargadas de percibir diferentes tipos de impresiones, de la parte del tacto, del dolor, calor y la parte del frío, donde ya vamos a empezar a hablar de corpúsculos sensitivos que van a estar encargados de transmitir esta información y se puede interpretar a nivel del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de embriología, el desarrollo de la piel va a tener un doble origen, de la parte de lo que es el ectodermo, donde va a formarse lo que es la epidermis propiamente dicha, va a empezarse a formar lo que son los anexos, vamos a ver lo que son los pelos, uñas, los diferentes tipos de glándulas, y también va a tener un origen a nivel de lo que es el mesodermo, que va a dar origen a lo que es la dermis y la hipodermis. Entonces vamos a ver que esta estructura de formación va a permitirnos ver que desde la parte del ectodermo de superficie va a permitir formar lo que son la epidermis, como se ha mencionado, los anexos, glándulas mamarias. Entonces, bajo esas características va a producirse el desarrollo embrionario y de esa forma vamos a tener el tejido ya formado en el tejido adulto. Cuando vemos desde el punto de vista de histología, la piel vamos a ver lo que son las diferentes capas que vamos a tener, la parte de la parte superficial, lo que es la epidermis, la parte media de la dermis, profunda la hipodermis. En este caso lo que vamos a encontrar como hipodermis va a ser el tejido celular subcutáneo. Por encima de la misma vamos a encontrar la parte de la dermis, donde vamos a tener diferentes componentes de tipo colágeno que van a dar esa característica de flexibilidad a la parte de la piel, pero la capa más superficial donde va a estar el epitelio de transición se va a denominar la parte de la epidermis. Y en esa capa superficial de lo que es la epidermis vamos a tener lo que es el estrato basal, donde vamos a tener células de reserva para lo que es la reparación de la piel, de los tejidos dañados. Vamos a tener un estrato espinoso o de Malpighi formado por ya especialización o diferenciación de otros tipos celulares. O sea que el mismo epitelio va a empezarse a adaptar a lo que es la superficie corporal para poder resistir a los diferentes agentes. Entonces ya empieza a tener una transformación. Luego de eso vamos a tener lo que es el estrato granuloso, que está formado por 3 o 4 capas de células que están encargadas de producción de lo que es la queratinolina. Adelante. Que se van a conocer. Adelante, adelante. Tu micrófono está abierto. Adelante, por favor. Ay, me dejó entrar, qué buena onda.
Gracias por el comentario, María Cazón. Bien, continuando entonces vamos a ver de que estos estratos granulosos van a tener lo que son los planos de Odland, lo mismo que va a permitir identificarlo como estrato granuloso. Vamos a tener un estrato lúcido donde las células van a empezarse ya a aplanarse y van a tener la característica de pérdida de núcleo. Van a ser anucleadas para posteriormente formar lo que es el estrato córneo, donde vamos a encontrar lo que son células de tipo aplanadas. Entonces lo que vamos a ver va a ser el estrato germinativo. Vamos a encontrar el componente que va a estar en contacto con la parte de la lámina basal y van a formar estos estratos o un epitelio estratificado que va a estar conformado por diferentes componentes celulares. Al hablar de lo que es el estrato espinoso, ya las células van a empezar a diferenciarse, a aumentar de tamaño, a cambiar las características con respecto a lo que es el estrato germinativo, lo que hablamos de lo que es la reposición celular. De esa forma vamos a ver de que a medida que va a pasar la estimulación, los cambios de desgaste de la piel, van a hacer de que estas mismas células se transformen y van a formar lo que es el estrato granuloso, donde van a tener características de gránulos en la parte del citoplasma y van a pasar posteriormente a un proceso de transformación y se van a empezar a aplanar las células para resistir el contacto y la presión del medio externo, pierden los núcleos y posteriormente van a cambiar su forma a escamas, donde va a ser el estrato o capa córnea, donde va a tener ya la parte de queratina, lo cual va a permitir tener esa resistencia a los agentes externos. Por eso estamos viendo que este multiestrato va a sufrir diferentes cambios frente a lo que son diferentes tipos de agresiones, lesiones o agentes externos que van a producir cambios en el tejido. Las células que van a estar, aparte de lo que son las células epiteliales, en la epidermis vamos a encontrar lo que son los queratinocitos, de los cuales van a empezar a formar queratina, lo que van a empezar a dar lo que son las estructuras de rigidez a este tejido que es la piel. También vamos a tener lo que son los melanocitos, que son similares a lo que son las células dendríticas, pero se caracterizan por formar lo que es la melanina, lo que va a dar la pigmentación o coloración de la piel, siempre en función de lo que es la tirosinasa, la que lo va a estimular y va a hacer que se aumente la producción de melanina. Estos van a estar ubicados en la parte basal generalmente. Tenemos melanocitos también dispersos en los diferentes estratos, pero su predominio va a estar ubicado en la parte basal. También vamos a tener las células de Langerhans, igual que tienen características de células de tipo dendríticas, que son móviles y van a ser un sistema de defensa de tipo fagocítico, que va a estar ubicado en la capa espinosa. Entonces, esos son componentes, son los que en general van a formar lo que es la parte de la estructura de lo que es la piel. Cuando toquemos la parte de lo que es la dermis, vamos a ver lo que es la parte de la dermis papilar, vamos a ver una dermis media y una dermis profunda. Entonces, por debajo de lo que va a ser la lámina basal, de lo que estamos hablando del epitelio, de lo que es ese estrato, esas células poliestratificadas o estratificadas, que son componentes del epitelio de superficie, vamos a encontrar por debajo lo que es la parte de la dermis. En este caso, vamos a poder Tamari, tu micrófono.
Bien, estábamos retomando de nuevo entonces la parte de lo que es la dermis papilar. Entonces vamos a encontrar lo que son fibras colágeno, fibras elásticas y reticulares. Estamos hablando de que se está formando un tejido conjuntivo por debajo de lo que es el epitelio, lo que va a permitir dar esas características, pero también a nivel lo que es de la dermis papilar va a permitir formar lo que son las papilas dérmicas, lo que vemos en lo que son las huellas dactilares, lo cual va a permitir la individualización de las personas para su identificación. O sea, vamos a ver de qué forman papilas, pero su predominio de esta dermis papilar va a ser la presencia de lo que son las fibras colágeno, fibras elásticas y reticulares. Por debajo vamos a ver lo que es la dermis media. También va a presentar lo que son fibras de colágeno más gruesas, más numerosas, y también va a tener fibras elásticas. Lo que en la parte de histología vamos a ver es la diferenciación de lo que es un tejido conjuntivo de tipo laxo. Después vamos a ver lo que es el tejido conjuntivo denso, por la presencia de aumento de grosor de lo que son las fibras colágeno. Ya a nivel de esta parte de la dermis media vamos a encontrar de que ya existen arteriolas, vénulas y pequeños linfáticos, lo cual ya va a permitir activar los mecanismos de defensa o eliminación de sustancias extrañas a nivel de lo que es el tejido de reparación, a nivel de lo que es la dermis media, donde van a producirse los fenómenos de quimiotaxis para que se pueda proceder a defender el organismo por cualquier agente externo. Vamos a tener también lo que es la parte de la dermis profunda. Igual, de la misma forma, ya vamos a tener fibras de colágeno mucho más gruesas, van a empezar a disminuir lo que son las fibras reticulares y elásticas, pero van a empezarse a ocupar por vasos de mayor calibre. Entonces, cada capa, cada estrato, entonces permite ver que tienen una función de dar resistencia, elasticidad frente a lo que son los agentes externos de tipo traumático, dar una estabilidad al resto de las estructuras y de la misma forma proteger a la parte de los tejidos internos. Cuando hablamos de la parte de la sustancia fundamental de la dermis, vamos a ver de lo que va a producirse en la parte de lo que es la parte del citoplasma y también de productos que van a salir por fuera del mismo, donde va a haber un predominio de lo que son los hidratos de carbono, proteínas, lípidos. También vamos a tener lo que son los mucopolisacáridos, los aminoglucanos, y de esa forma vamos a ver que el más importante va a ser lo que es el ácido hialurónico y en este caso el condroitin sulfato. Bien, tengan un poquito de cuidado con lo que es la parte de los micrófonos, por favor. Porque, digamos, para mostrarles, digamos, la parte de la presentación, prefiero mostrarles, digamos, compartiendo pantalla o salgo de compartir la pantalla y solamente paso a compartir lo que es la presentación. En la parte de la dermis también vamos a encontrar diferentes tipos de células, en este caso lo que son los fibroblastos. Vamos a ver que los fibroblastos son los encargados de producir lo que son las fibras de colágeno. Van a poder colocar ese componente de resistencia a nivel de la dermis, los fibroblastos. De la misma forma pueden producir fibras elásticas, pero predominantemente su producción va a estar relacionada con la producción de fibras colágeno. De esa forma también vamos a tener los histiocitos que tienen movilidad, capacidad de fagocitosis y van a estar ubicadas paralelas a lo que es el trayecto de los vasos capilares. De la misma forma vamos a tener lo que son los mastocitos, que van a estar ubicados también alrededor de los vasos de la parte de los folículos pilosos, y estos van a estar encargados de liberar los componentes de que son histamina y la parte de heparina. Estamos hablando de lo que son los fenómenos de anticoagulantes en el caso de la parte de la lesión, y vamos a ver reacciones para la parte de inflamación mediados por la parte de la histamina.
De la misma forma vamos a encontrar presencia de linfocitos que van a ser atraídos por lo que es la diapédesis y presencia de granulocitos que van a estar frente a procesos de tipo patológicos. En la parte de la hipodermis vamos a hablar del tejido celular subcutáneo o tejido adiposo que van a almacenar lo que es la parte de grasa, van a encontrarse en forma individual o formando grupos, en este caso como lóbulos, van a estar separados por trabéculas donde van a transcurrir y van a hallarse lo que son vasos sanguíneos y nervios que van a estar en comunicación con la parte más superficial de la piel. Entonces solamente va a tener ese efecto de depósito de grasa que va a servir para la parte de energía, para la generación de calor, también como mecanismo de aislante térmico. Entonces la hipodermia se va a encargar de esa actividad. Entonces, cuando hablamos del recambio celular, la queratocinesis, vamos a ver de que la misma va a ser en forma constante y va a empezarse a formar lo que son los componentes tipo queratina, que va a ser una queratina blanda y una queratina dura. Esto dependiendo de lo que es la especialización y las áreas especializadas, como son las palmas y las plantas de los pies, para que estén en contacto, y lo que necesitamos es que haya una mayor resistencia en esos sitios de contacto y de esa forma el recambio celular disminuya. Entonces, este crecimiento, este recambio celular se va a dar por mecanismos de lo que es la parte de migración, en los cuales desde lo que es el estrato basal van a empezar a avanzar en los diferentes estratos hasta la parte más superficial, y eso va a tardar un proceso de 28 días. Esto es un proceso normal. Pero también vamos a encontrar de que puede existir el proceso de transformación o duplicación celular, que va a ser la transformación y diferenciación a otro tipo celular desde la parte de lo que son las células basales al estrato córneo, en el sentido de que cuando haya vulneración o un agente de tipo traumático, entonces va a haber una estimulación para reponer el tipo específico de células dañadas. Por ejemplo, se produce un tipo de escoriación de tipo unguial en la parte del rostro, entonces el recambio celular o la reposición de ese tejido va a estar dado por lo que son los fenómenos de tipo transformación. Si no existe o media un agente traumático, ya sea tanto físico como químico, cuando vamos a ver la parte de las dermatitis, entonces va a ser en situaciones normales lo que es la diferenciación celular, pero a medida de que van a ir cambiando lo que son los diferentes estratos en función de tiempo, y van a dar un recambio a los 28 días. Por eso es que las escoriaciones unguiales por este proceso de transformación van a tener ya una reparación mucho más rápida de lo que son los 28 días. Estamos hablando de un promedio de los 7 a 14 días. Va a predominar la estimulación de lo que son los melanocitos, por eso es que va a haber esa hiperpigmentación, porque va a haber un paso brusco de componentes celulares y de diferenciación para que puedan reponer y reparar ese tejido dañado. Puede existir también un tipo mixto de reparación o recambio a nivel de la piel, pero en este caso va a haber una neoformación por estimulación directamente de células tipo madre, o puede ser por procesos de tipo neoplásicos que van a producir una alteración de estos componentes y estos tipos de crecimiento y reposición celular. De la misma forma, vamos a ver también que en la parte de los anexos de la epidermis vamos a tener lo que son las glándulas sudoríparas, vamos a tener lo que son las glándulas de tipo ecrinas, que se caracterizan por presentar una secreción clara, van a estar distribuidos en la totalidad del cuerpo, predominio en la parte de lo que es planta y palmas en el cuerpo.
También vamos a tener lo que son las células de tipo apócrinas, o las glándulas de tipo apócrinas, que van a encargarse de lo que son las secreciones tipo turbias, viscosas, de mal olor. En este caso vamos a tener una diferenciación mayor de este tipo de glándulas, las cuales van a producir esas sustancias, van a liberarlas en la parte de la superficie de la piel, pero con esa característica que va a ser más viscosa. Entonces, cuando hablemos de las glándulas sudoríparas, vamos a ver que son más pequeñas y de la misma forma van a liberar lo que son sus productos para hidratar y lubricar la parte de la piel. También vamos a ver la distribución de lo que son las glándulas sebáceas. Vamos a ver una distribución que van a estar en relación a lo que son los folículos pilosos. De esa forma vamos a ver de que va a existir canales, conductos que van a estar en relación directo de lo que es el componente de un anexo. En este caso, su característica de estas glándulas sebáceas es que van a pertenecer al de tipo holocrino. Entonces van a ser células secretoras que se destruyen y junto con todo su componente van a liberar este componente y van a formar la parte de lo que es tejido en forma de sebo, lo que permite también de esta forma lubricar la parte de la piel, permitir, digamos, evitar lo que son la resequedad. Por eso es que cuando se hable de enfermedades de tipo Sjögren, vamos a ver de que estas glándulas sebáceas van a estar alteradas, van a estar ocupadas por tejido fibroso, van a tener un menor porcentaje de distribución en lo que es la parte de la piel y va a empezar a ver lo que son resequedad y la parte descamativa y formación de la parte de grietas. Entonces las glándulas sebáceas al tener esta secreción lo que hacen es dar flexibilidad al pelo y junto con lo que son los componentes de la parte del sudor van a neutralizar lo que son las agresiones por agentes externos o sustancias químicas. Entonces vamos a tener todavía con esta secreción un mecanismo anexo de defensa. En los anexos también vamos a tener lo que son la parte de los pelos, que vamos a ver que son estructuras filiformes largas que van a estar compuestas generalmente en su mayoría por la parte de queratina. Y vamos a tener lo que son los pelos largos, lisos, suaves, que vamos a encontrar en lo que es la cabeza, barba, bigotes, la parte de axila y pubis. También vamos a tener lo que son los pelos rígidos, duros o los hirsutos, donde vamos a tener esa rigidez en las pestañas, en la parte de las cejas, orificios nasales y la parte de los conductos auditivos. O podemos encontrar como la parte del vello o lánugo, el cual va a estar ubicado en el resto de la superficie corporal. Por eso es que cuando tenemos los partos vamos a ver la presencia del lánugo, que va a ser más notorio, esos vellos delicados en toda la superficie corporal y que poco a poco van a ir siendo reemplazados, pero van a persistir todavía en los adultos. Cuando vamos a hacer el estudio del pelo, vamos a ver de que va a haber una parte libre o tallo y vamos a ver una parte que va a ser la parte de raíz, que va a estar ubicada en la parte inferior y va a formar una dilatación a manera de bulbo, que es el bulbo piloso. Y a nosotros nos sirven esos datos para ver, digamos, en temas de investigación, en la parte también de la parte de genética, para ver el estudio de ADN sobre estos elementos. Y también nosotros tenemos que saber de que al día es normal que las personas pierdan entre 30 y 90 pelos. Un aumento de eso, vamos a ver si esta alopecia va a estar relacionado con agentes químicos, vamos a ver si van a estar relacionados con agentes micóticos o diferentes toxicomanías, lo cual nos va a permitir estudiarlos. Cuando vamos a ver, aparte del microscopio, lo que son los vellos, cabellos, vamos a poder encontrar esto, la parte de dilatación, lo que vamos a hablar de lo que es el bulbo piloso. Vamos a ver esta característica, vamos a ver lo que es la parte del tallo, donde van a
vamos a encontrar ya células más compactas. Entonces, de esa forma vamos a ver las estructuras a nivel microscópico y externamente vamos a poder ver estas características y vamos a poder ver las diferenciaciones de lo que son los procesos micóticos, o vamos a poder observar variaciones en lo que es el canal córtico-medular para estudios de comparación en otras áreas. También vamos a tener como anexos la parte de lo que son las uñas, donde vamos a ver que son láminas de queratina. Van a presentar también azufre en forma de cistina. Entonces, estos componentes van a ser los que van a predominar en la parte de la uña y vamos a poder ver más adelante en lo que son la parte de las micosis, que son sitios también donde van a colonizar los diferentes tipos de hongos y que van a producir muchos de estos trastornos y que vamos a tener que resolver en la parte de dermatología. Entonces vamos a tener también entre las partes de lo que es la uña, la parte de la raíz que va a estar cubierta por la parte de la piel. Vamos a tener lo que es la lúnula, que es la parte de circunferencia blanquecina de la uña. Vamos a ver la cutícula, que es la piel que va a recubrir la parte de la lúnula. Vamos a ver también el lecho unguial. Vamos a ver el surco unguial, aspecto de U. Vamos a ver la parte del hiponiquio. Esto como conocimiento para lo que son las características anatómicas que se van a observar en la parte de la uña. Entonces, este hiponiquio vamos a ver que es el punto de unión de lo que es la epidermis. Ya estamos hablando de epitelio al lecho unguial con la parte de la epidermis de la punta del dedo. Entonces, va a ser el sitio de unión de lo que vamos a encontrar el tejido de la uña propiamente dicho con la parte de lo que es la parte de la piel. También vamos a tener lo que es el epiniquio o cutícula, que son diferentes células que están caracterizadas por pertenecer al grupo del estrato córneo, que se van a extender hasta lo que es la pared unguial, formando un pliegue. Entonces, de lo comentado, entonces vamos a ver lo que es la parte de la raíz, la disposición que va a estar cubierta. Vamos a tener lo que es la matriz de tipo unguial, la característica. Vamos a tener el eponiquio, la parte de transición. Vamos a tener lo que es la uña propiamente dicho, y justo en ese trayecto de transición entre lo que es el tejido de la uña propiamente dicho con lo que es la parte de la piel, vamos a tener lo que es el hiponiquio. Entonces, por eso es que las diferentes capas y formación de la parte de estos tejidos de la parte de la piel y la parte de los anexos van a estar directamente en relación a los diferentes tejidos y estructuras, lo cual va a permitir ver, como ven, los corpúsculos de Pacini para ver lo que es la sensación de la parte de presión. Entonces, esas características vamos a poder analizar o revisar en la parte de lo que son la parte de los anexos. Vamos a poder ver si existen lo que son los cambios de coloración. Vamos a ver si las mismas corresponden a sustancias de tipo tóxicas o son procesos de tipo cual nos va a permitir analizar y estudiar estos componentes. Vamos a ver lo que son también lo que son las alteraciones de la uña. Más adelante vamos a poder ver, pero aquí las vamos a nombrar. Lo que va a ser la paquioniquia, vamos a ver el engrosamiento excesivo de lo que es la placa unguial. Vamos a ver estas uñas gruesas. Vamos a ver lo que es la parte de paroniquia, que son las inflamaciones alrededor de lo que es la uña. La onicolisis, vamos a ver que existe separación de la uña del lecho unguial en la parte del borde distal. Vamos a ver lo que es la leuconiquia. Vamos a ver lo que son esas uñas blancas, esas características o transformaciones. Vamos a ver también lo que es la parte de las atrofias de uñas. Vamos a ver si van a estar hipertrofiadas. Vamos a ver si va a haber enfermedades como la onicomalacia, donde vamos a ver las uñas de características blandas. Vamos a ver transformaciones también de lo que son las uñas en forma de garra, que va a haber una hipertrofia de los componentes celulares, los cuales se van a ir deformando. Vamos a ver lo que son la parte de separación de las uñas, las estriaciones en forma de placas,
Vamos a ver también en la práctica diaria lo que son las uñas quebradizas y eso se va a poder analizar en los diferentes temas que vamos a ir tocando a lo largo de lo que es la materia de dermatología. También vamos a ver frecuentemente lo que es la onicocriptosis, la uña encarnada. Vamos a ver la parte de lo que son los uñeros, o sea, específicamente ese es el término. Vamos a ver alteraciones del color, generalmente porque son sustancias tóxicas. Vamos a ver lo que son parte de los mercurios, depósitos de hierro. Vamos a ver reacciones con diferentes tipos de agentes químicos, entonces que van a producir alteraciones a nivel de la uña y que nos van a orientar a temas de intoxicación por diferentes sustancias. También vamos a ver modificaciones en lo que son la pigmentación, una pigmentación oscura a nivel de las uñas. Entonces puede haber diferentes tipos de patologías que vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que es la materia de dermatología, pero estos elementos, estos hallazgos, muchas veces van a estar relacionados con otros agentes etiológicos que producen una enfermedad de tipo sistémica y que solamente vamos a tener una representación localizada. Estos hallazgos, entonces, nos van a servir como un dato orientativo para ver el diagnóstico diferencial y poder ubicar un tratamiento específico de tipo sistémico y que de esa forma podamos revertir, o en su defecto va a ser un proceso patológico localizado, el cual se debe resolver inmediatamente. Bien, esa es la parte de introducción de lo que es la parte de dermatología, pero vamos a continuar avanzando. Lo que nos interesa es lograr tener buen avance y ya vamos a poder regular el avance normal en las siguientes clases. Ha sido un poquito atípico, ¿no? Que estemos avanzando y estén en la parte de exámenes. Sé que están cansados, tienen exámenes el día de mañana, tienen otras actividades, clases, entonces vamos a tratar de que sea lo más práctico posible la materia de dermatología para no sobrecargarlos. Igual he sido estudiante y sé que es bastante complejo la carga de materia que se tiene que estudiar en este curso. Entonces, por eso es que hemos modificado la parte de que es la bibliografía que les voy a pasar más adelante y de esa forma puedan tener, digamos, ya el libro de referencia y se pueda avanzar más rápido y de la misma forma tengan para su examen. Ahora vamos a hablar de lo que son la parte de la dermatosis. Antes mencionadas como dermatitis, en este caso vamos a hablar en general de los que son las dermatosis o dermatitis de tipo reaccionales, porque van a estar relacionadas todas en general con diferentes procesos o situaciones de tipo o patológicas que van a producir diferentes reacciones en la parte de lo que es la piel. Vamos a poder ver si las mismas son localizadas o son generalizadas dependiendo de los agentes que van a producir este tipo de daño. Bien, generalmente cuando vamos a tener un proceso inflamatorio en la parte de la piel, cuando vamos a hablar de lo que son las dermatitis o las dermatosis, uno de los principales síntomas que vamos a encontrar va a ser el prurito, el escozor, y como consecuencia vamos a tener un signo que va a ser el hallazgo de lo que son las escoriaciones producto de este rascado. Entonces, esa irritación que va a haber en la parte de la piel va a estimular a lo que es un escozor. Entonces, para calmar esta situación, muchas de las personas tienden a producirse lo que son el rascado, van a producir una escoriación, van a lograr un proceso descamativo forzado, lo cual va a producir una estimulación a nivel de lo que son los melanocitos y lo cual va a producir una hiperpigmentación. Pero si este malestar, esta molestia no se revierte, va a empezar a repetirse ese ciclo en forma constante hasta que se va a transformar la parte de la piel y va a tener un cambio de tipo líquen, que en este caso vamos a poder ver que la piel se va a tornar gruesa, va a haber reacción inflamatoria
y eso nos va a hablar de que el proceso es de evolución de tipo crónica. Posteriormente a esta inflamación vamos a encontrar lo que es la hiperkeratosis, vamos a encontrar, digamos, un engrosamiento aumentado de la parte de la piel, de la parte de queratina, vamos a ver placas duras y que se conocen como la parte del eczema de tipo hiperkeratósico. Pero también hay que ver que cuando hablamos de la parte de las dermatitis, que pueden ser de tipo localizadas o tipo generalizadas. Entonces son un proceso inflamatorio en la piel que pueda estar circunscrito generalmente a áreas específicas o lesiones de tipo primarias, o podemos encontrar relacionadas como lesiones secundarias que van a estar en relación de lo que es la evolución, ya sea de tipo agudo o tipo crónico. Por eso es que esa irritación de la parte de la piel va a producir ese escozor, ese rascado, pero si se resuelve adecuadamente, entonces se revierte el cuadro. Pero si continúa esa estimulación, va a producir de que a la larga vamos a tener un engrosamiento de la parte de la piel. Entonces, lo que se va a observar en este tipo de procesos de reacciones inflamatorias de lo que son las dermatitis, vamos a encontrar lo que es el enrojecimiento, lo que es la parte del eritema. Se va a producir procesos de descamación de las capas superficiales de la piel. Al haber eritema, estamos hablando de una irritación, va a haber un edema celular, va a haber escozor y en algunas ocasiones va a haber este engrosamiento de la parte de la piel, lo que se conoce como una liquenificación o un líquen. Pero vamos a poder ver que también las lesiones que vamos a observar, aparte de lo que es el eritema, el edema y la parte de lo que es la sensación de escozor, vamos a encontrar también que puede haber lesiones de forma de vesículas, pápulas, nódulos o ampollas, y sí que las mismas van a empezar a estimular, a hurgar, entonces van a desarrollar lo que son las pústulas. Y en este caso vamos a tener lo que es un impétigo. Entonces ya en la clasificación internacional de las enfermedades, lo que es el CIE-10, vamos a ver de que las enfermedades que pertenecen al grupo de las dermatitis, las van a clasificar a las dermatitis de contactos como L25, que son códigos que se manejan ya de manera internacional para indicar lo que son los diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de la parte de las dermatitis de contacto, vamos a ver que son reacciones inflamatorias que pueden ser agudas o tipo crónicas por sustancias que se van a poner en contacto con la parte de la piel. Entonces vamos a poder clasificarlo como las dermatitis de contacto por irritantes o las dermatitis de contacto por actividad de hipersensibilidad de tipo 4 o celular tardía. O también vamos a ver como las dermatitis de contacto de tipo alérgicas. Entonces, una dermatitis de contacto por irritantes ya entra a la clasificación L24. En este caso vamos a ver que va a haber una exposición a un irritante que va a circunscribir la lesión al área de exposición. Entonces, estos daños se van a producir por lo que son diferentes agentes de tipo químicos, físicos. Va a haber un proceso de exposición acumulativa a uno o más irritantes. Entonces, la piel ya se va a sensibilizar a los diferentes componentes y va a reaccionar. El universo que existe en la situación de lo que hablamos de los irritantes, estamos hablando de cualquier elemento que pueda causar esa situación. La ubicación de esta dermatitis de contacto por irritantes generalmente está localizado en la parte de las manos, que van a estar más afectadas, o en su defecto en los sitios donde van a haber exposición, ya sea en las partes distales del cuerpo, que vamos a ver en las extremidades inferiores. Entonces vamos a tener agentes etiológicos, en este caso van a producir abrasiones, en este caso vamos a tener los limpiadores químicos, oxidantes,
agentes reductores, enzimas de origen animal, vegetal, diferentes secreciones, polvos secantes, tierra, exposición excesiva a la parte del agua, ya que muchos elementos del agua van a tener componentes como mercurio. Entonces, el tipo de agua va a también producir esta parte de irritación. Y al generalizar todos estos elementos, estamos indicando de que el universo es bastante amplio. Entonces hablamos de que existe cualquier sustancia que va a producir este daño o esta parte de irritación en la parte de la piel, lo cual va a llevar a un proceso inflamatorio y a la aparición de diferentes tipos de lesiones que vamos a encontrar como efecto de la agresión por estos agentes. Van a también influenciar en estos casos lo que es la parte de la atopia, quiere decir de que la piel va a tener una característica especial de sensibilidad a las diferentes sustancias. Por eso hablamos a veces que se parecen o son similares a la parte de lo que son las alergias. También la piel clara predispone a esta aparición. Las temperaturas bajas, el clima bajo, la parte de alteración de la parte de la humedad, también van a estar relacionados con la aparición de estas enfermedades. También la parte de oclusión a nivel de lo que son la parte de las membranas, cuando haya alteración de las uniones adherentes entre células, también van a producir este tipo de daño. Y también la parte de la irritación de tipo mecánica. También en la parte laboral, la exposición a diferentes elementos que van a producir irritación, vamos a poder encontrar y vamos a poder determinar de cómo, con los antecedentes de la anamnesis, ha aparecido este tipo de lesión en la persona, si ha estado en contacto. Primero vamos a pensar si es que ha comido algún elemento que haya podido causar esta situación, o vamos a ver la parte de contacto o exposición a un ambiente hostil donde haya producido este daño. Por eso es importante en la anamnesis preguntar si es la primera vez que le aparece esta situación o mucho más antes si ha tenido episodios similares de las mismas características, para poder ver cuál es el agente causal de este desarrollo de estas enfermedades. Entonces, en lo que es la parte de la patogénesis, vamos a ver qué es lo que pasa directamente en la piel. Se produce un daño citotóxico directo a lo que son los queratinocitos. Entonces va a haber un daño a nivel de lo que es la membrana celular, va a producir liberación de lo que son los componentes de las células, vamos a ver de lo que son los mastocitos y van a empezar a marcar estas sustancias. Va a haber el fenómeno de quimiotaxis, lo cual va a empezar a liberar diferentes componentes y de esa forma van a empezar a incrementarse los fenómenos de inflamación mediado por células, y de esa forma luego ya vamos a ver de que va a haber sensibilización para que actúe en la parte de las reacciones de antígeno-anticuerpo. Entonces se van a desnaturalizar lo que son la parte de las proteínas, se van a fragmentar las mismas, y vamos a ver cómo son proteínas extrañas, fragmentadas, entonces van a ser reconocidas como extrañas. Entonces se van a empezar a liberar sustancias como la parte de histamina, leucotrienos, lo cual va a hacer que aumente lo que es el proceso de tipo inflamatorio. Entonces va a mediar lo que es la parte de la toxicidad celular, porque van a empezar a fagocitar estos componentes y van a empezar a exponer estas sustancias extrañas, lo cual va a hacer de que el proceso siga aumentando si es que no alejamos a la persona de ese irritante o ese contacto, lo cual va a repercutir en una evolución de agudo a crónico, lo cual va a producir los diferentes cambios a nivel de la piel. Entonces, cuando va a haber un irritante que se pone en contacto con la piel, aparte de lo que es la reacción inflamatoria, vamos a encontrar que va a haber una sensación de quemazón, escozor, como primera manifestación que vamos a encontrar en los síntomas.
Luego vamos a ver alteraciones en la parte de la piel donde vamos a encontrar el enrojecimiento en la parte del eritema, que ya es un indicativo de reacción inflamatoria, que con el tiempo va a evolucionar a lo que es la formación de las vesículas. Se va a producir también lesiones tipo quemadura con efecto de la necrosis de tipo celular. Se van a empezar a formar lo que son las vesículas, la parte de las ampollas, y las mismas al reventarse van a empezar a erosionarse y van a formar una necrosis en este tejido dañado. Pero lo que es la dermatitis de contacto por irritantes no va a formar lo que son pápulas. Sí vamos a tener diferentes lesiones como son las vesículas, las ampollas, pero no se van a formar pápulas, que es lo que permite diferenciarlo de los otros tipos de dermatitis. Entonces vamos a ver esta dermatitis de tipo de contacto que se produce por la parte de los irritantes. Entonces vemos que la lesión está circunscrita a un área específica de la parte de la piel que ha estado en contacto con este irritante, lo cual ha hecho de que se modifique lo que es la parte de la coloración. Vamos a ver lo que es la parte de lo que es el eritema, este enrojecimiento. Va a haber un incremento de lo que es la parte del escozor, y una vez que empieza el escozor, la persona se va a rascar, va a empezar a ver un cambio de coloración y pigmentación de la parte de la piel. Se van a empezar a formar lo que son la parte de las ampollas, y luego vamos a ver de que cuando empieza a evolucionar en forma crónica este tipo de reacciones, vamos a ver de que va a haber un engrosamiento de la piel, lo cual nos indica que esta lesión ha estado en contacto en forma constante con ese irritante. Adelante, por favor. ¿Hay alguien que está abriendo micrófono? ¿Alguna duda, un comentario? Bien, entonces continuamos. Cuando esta exposición va a ser en forma constante y prolongada de este tipo de reacción, va a haber una evolución y una transformación de lo que es esta dermatitis por irritantes, donde vamos a encontrar lo que son los procesos ya de cambios de características de la piel. Vamos a ver lo que es un líquen, vamos a ver estas características, vamos a ver áreas de necrosis, lo cual nos va a permitir ver de que ya existe una deformación. Va a haber todavía la presencia de lo que son reacciones inflamatorias. Vamos a ver lo que son las vesículas, vamos a ver si este se transforma también en la parte de pústulas, pero van a evolucionar en este sentido. Analizar, digamos, este tipo de lesiones para ver ese cambio, esa transición que existen en la parte de la piel. Van a avanzar las mismas, van a empezar a transformarse, y lo cual va a representar una situación de mucho más cuidado y tratamiento mucho más prolongado en este tipo de casos. Entonces, ¿cómo evoluciona lo que es esta dermatitis de contacto? Primero va a empezar con lo que es la parte del enrojecimiento. Puede durar esto durante días y luego va a avanzar esto por semanas. Se van a formar lo que son la parte de las vesículas o ampollas, como hemos podido ver en las imágenes anteriores. Se revientan las mismas, se van a erosionar, se van a ulcerar, van a formar un tejido de cicatrización como es la parte de la costra. Una vez que se ha formado la costra, se va a empezar a liberar, pero una descamación, y va a evolucionar también a lo que es la parte de la necrosis. Entonces, si empieza a avanzar lo que es la parte de la necrosis en complejidad, estamos viendo de que la evolución de lo que es agudo a crónico va a empezarse a ulcerar. Entonces, lo que era la parte simétrica de la parte de la piel cambia sus características, empieza a formar de tejidos de cicatrización, como hemos visto en la anterior imagen, que van a formar de líquen. Entonces, lo que nosotros tratamos de evitar es que llegue al tema de lo que es la formación de la necrosis, que se ulcere la piel, forme, digamos, la parte del líquen. Pero si ya estamos en esa situación, tenemos que
revertir o mejorar lo que es esa condición para que se pueda dar funcionabilidad a esa parte que está lastimada de la piel y de esa forma mejorar lo que es esta situación. Porque vuelvo a repetir que va a haber este escozor en forma constante, esa transformación que va a hacer que la piel cambie de sus características anatómicas. Por eso es que la primera parte de la clase ha sido para ilustrar con referencia a lo que es el tema propiamente dicho de lo que es la piel, cómo los diferentes componentes celulares lo forman, pero es porque esas estructuras van a ir cambiando, se van a ir alterando. Entonces, de esa forma vamos a ver lo que es la parte de evolución por estos irritantes. Cuando vamos a ver ya en forma crónica, entonces igual va a continuar lo que es la parte de los escozor, va a haber esa sensación de quemazón, va a continuar, van a empezar a haber dolor, fisuras al separarse la parte de la piel. Entonces vamos a encontrar más resequedad de lo que veíamos anteriormente. Van a empezarse a formar grietas, va a persistir lo que es el eritema, el enrojecimiento, va a aumentar lo que es la placa de queratina, va a haber una hiperkeratosis, va a haber la parte de descamación, fisuras y también la parte de formación de costras. Entonces, siempre vamos a ver lo que es la parte de distribución y ubicación en los cuales va a predominar en la parte de lo que son las manos, los cuales vamos a ver también que esta evolución, cuando veamos en estas dermatitis de contacto de forma crónica, pueden durar entre meses a años. Por eso es que es importante también conocer ese antecedente en la parte de la anamnesis, donde trabajan o si ha presentado o no ese cuadro en forma aislada o ha presentado en forma repetitiva o larvada con periodos de intervalos, o en su defecto si ha presentado, hace cuánto tiempo ha presentado, si sigue presentando. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder relacionar el agente que está causando ese daño. Porque podemos iniciar el tratamiento mediante el uso de lo que son los corticoides, pero no va a avanzar, no va a mejorar esa condición debido a que todavía va a estar en contacto con el irritante. Entonces podemos encontrar también, en este caso, observen que ya van a empezarse a formar grietas, estamos hablando de situaciones igual, crónicas, cambia lo que es la característica de los dedos, observen que son más brillosos por lo que es la capa de queratina, la capa más superficial, empiezan a formar grietas, van a empezar a avanzar, a desecarse, va a persistir lo que es la parte del eritema, entonces estas grietas se fracturan o se separan o abren la parte de la piel, pues, sangra, produce dolor y esto se va a repetir en forma constante en estos tipos de procesos de dermatitis de contacto por la parte de los irritantes. Podemos ver como en los otros casos esa evolución que puede ir en forma más agresiva, podemos ver que solamente sea en contacto con lo que son los detergentes o algún otro elemento que va a producir este daño, pero podemos tener diferentes formas de presentación en las personas o de la misma forma. Va a depender la forma de reacción de cada individuo, pero vamos a tener estas lesiones, estas alteraciones que van a producir incomodidad a las personas. Vamos a ver de que al tener estas actividades cotidianas como son manipular alimentos, vestirse, entonces va a haber un aumento de lo que es la capa de queratina. Solamente el hecho de flexionar los dedos va a producir que se produzca dolor porque se van a separar, se van a formar grietas, van a sangrar, entonces va a haber una forma crónica donde no se va a poder reparar la piel porque va a haber ese contacto con lo que son los irritantes de tipo crónico. Bien, en este caso lo que vamos a ver son dos imágenes de comparación de cómo va evolucionando los diferentes tipos de dermatitis de contacto en forma crónica. En esta primero lo que vamos a ver es que va a ser en contacto con lo que son la parte de los detergentes. Por eso es que muchas personas cuando
lavamos a mano, al estar en contacto con este detergente, con los componentes químicos, van a producir una irritación, una inflamación, un escozor que va a ir avanzando en función del tiempo, va a empezar a haber un engrosamiento de lo que es la capa de queratina, va a empezarse a formar grietas, entonces va a perder esa característica de flexibilidad de la parte de la piel, entonces ese antecedente no sirve. En este otro caso vamos a ver que esta persona también por el área de trabajo va a estar en exposición en forma constante, en este caso en lo que es la parte de cemento, lo cual va a producir igual un aumento de lo que es el estrato córneo, que van a empezar a formar fisuras, grietas, lo cual hace que la palma sea áspera, los dedos ásperos, con escamas. Entonces, cualquier movimiento normal que realiza la mano de prensión, extensión, entonces va a producir de que esas grietas incrementen la parte del dolor y no va a haber cuándo sane porque va a seguir en contacto de exposición a ese agente en forma crónica. Por eso es que profesiones hacen de que podamos observar que estas patologías se van a encontrar predominantemente en personas que van a exponerse directamente a lo que son los agentes químicos. Por eso es que cuando vean una dermatitis de contacto en la parte clínica que está circunscrita a la parte de tórax, en la parte de abdomen o en la parte de piernas, directamente se va a pensar en elementos que han estado en contacto con la piel, la misma ropa, y si hacemos un pensamiento más agudo, nos vamos a poner a preguntar si la misma ha cambiado de detergente o no, si es el mismo que utiliza, para que podamos buscar el origen de dónde está el problema y el agente irritante en este tipo de dermatitis. Entonces vamos a ver que existen también formas especiales de las dermatitis de contacto por la parte de irritantes. Vamos a tener lo que son las dermatitis de las manos, en los cuales ya al estar ante la exposición de estos agentes químicos van a sensibilizar esa parte de las manos y lo cual se va a combinar o va a evolucionar en lo que es una dermatitis de contacto tipo alérgica, lo cual va a hacer que en función de tiempo esta reacción ya no sea localizada solamente en el sitio de contacto, sino que va a aparecer una dermatitis generalizada. Entonces, lo que puede llevarnos a un error de diagnóstico, por eso es que siempre vamos a revisar las partes salientes del cuerpo como áreas de contacto de forma inicial para poder valorar si la evolución de la misma ha sido por un agente irritante y si ha sido en forma constante esta irritación, ha hecho de que evolucione la misma y se forme una dermatitis de contacto de tipo alérgica y podamos encontrar en diferentes áreas. También hay una forma especial de las dermatitis de contacto por irritantes transmitidas por aire. En este caso vamos a ver de que se van a encontrar en la parte de la cara, cuello, en la parte del tórax anterior, también vamos a ver en la parte de los brazos, y esto se va a deber principalmente a lo que son los polvos de tipo irritantes, también de tipo de sustancias químicas que sean volátiles. Por eso es que nosotros en forma individual como personas vamos a reaccionar de manera diferente a cualquier elemento o sustancia. Pero lo que hemos visto a nivel de los años en la parte de la práctica es de que la mayoría de las dermatitis van a estar relacionadas en primera instancia con la parte de los detergentes o químicos de limpieza, en segunda instancia en ambientes laborales donde se van a manipular diferentes polvos o sustancias que van a producir las irritaciones. Entonces en estos extremos nosotros podemos tener mucho más cuidado y ver, digamos, ese antecedente y de esa forma poder revertir este cuadro. Ya podemos encontrar otras variantes como son
y va a haber situaciones de polen para ver, digamos, si están relacionadas también con los efectos del tipo asmatiforme, para ver si es una secuela de tipo secundaria. Pero también vamos a ver las dermatitis de contacto de tipo postular o la forma agnetiforme. Entonces van a afectar la parte de los folículos, van a formarse pústulas, pústulas. Entonces, pero a nivel de lo que son los folículos. Generalmente estos irritantes pueden ser las mismas afeitadoras que se pueden utilizar para lo que es afeitarse o un cambio en lo que es las cremas para afeitarse. Entonces lo que hacen es formar primero como comedones, luego estos van a empezar a aumentar de tamaño, van a tener un aspecto de tipo postular o forma de acné con un aumento de proliferación de secreción de tipo sebácea. Pero también estos elementos fuera de lo que sean en casa, digamos, el cambio de detergentes en la parte del rostro o su defecto en las hojas de afeitadoras, vamos a tener que va a haber un predominio de exposición a metales. Por eso es que el más común es ver, digamos, con cambios en las hojas de afeitadoras, agujas, también lo que son las sustancias de aceites de tipo minerales, que son los que van a producir este tipo de irritación, y también algunas grasas. Por eso es que muchos de los componentes grasos o la parte de los metales va a estar relacionados con una irritación por el contacto, pero van a formarnos eh, lesiones que van a aparecer tipo acné. Pero al estar, digamos, ubicadas en los sitios de contacto, nos van a permitir diferenciar del acné de tipo pulgar. Por eso es que viendo estas características particulares es que nosotros vamos a poder analizar cómo son las diferentes presentaciones de este tipo de dermatitis. Entonces, para llegar al diagnóstico y ver la parte del diagnóstico diferencial, siempre va a ser importante que partamos de una buena anamnesis, ver un estudio cuidadoso de cómo está el entorno de esa persona, si esa dermatitis ha sido ocasional o se ha presentado en forma frecuente, larvada o reiterada. Vamos a poder ver también un buen examen semiológico para ver si esa lesión solamente está circunscrita. Vamos a ver lo que es la parte del eritema, vamos a hacer la parte de compresión para ver lo que es el proceso inflamatorio, compararlo, ver la parte de las fisuras, grietas, el tipo de lesión. Pero vamos a tener que diferenciarlo directamente de lo que son las dermatitis de contacto de tipo alérgica, donde va a haber pápulas. Entonces son sus lesiones específicas en las tipo alérgicas, la formación de las pápulas, versus de lo que son las vesículas o pústulas que vamos a ver en la dermatitis por irritantes. También vamos a ver que hay que hacer un diagnóstico diferencial con la parte de la psoriasis, porque la misma va a presentar procesos descamativos también de reacción inflamatoria, pero ya vamos a ver de que la evolución y la forma clínica que se han presentado son diferentes, y de esa forma vamos a poder diferenciarlo. Bien, este de tratamiento que se va a realizar en este caso en las diferentes dermatitis van a estar manejadas inicialmente siempre con lo que son los tratamientos de tipo tópico. En este caso vamos a utilizar corticoides. Generalmente lo que es la hidrocortisona al 1%, con una aplicación de unas 2 veces al día, BIT. De la misma forma la parte de la betametasona. Entonces lo que se busca, digamos, es revertir ese proceso inflamatorio para que se frene lo que es la estimulación de tipo celular, para que ya se inactive ese sistema de señalización y disminuya lo que es ese efecto dañino que se produce en la parte de la piel por ese irritante. También se van a hacer la parte de educación para ver, digamos, de cambiar del ambiente donde está el agente de exposición hacia lo que es el control para
eliminar lo que son estos irritantes, y de esa forma prevenimos que exista una evolución a tipo crónico. Por eso es que siempre vamos a tener que ver, digamos, la parte de anamnesis, si es un periodo único o en su defecto va a hacer una evolución de largo tiempo. Entonces vamos a ver la parte de el ambiente donde se ha desarrollado esa situación. Pero también, si nos vence lo que es la parte tópica de lo que es el tratamiento, vamos a empezar a hacer un tratamiento más sistémico. Vamos a utilizar lo que son los antialérgicos. Vamos a ver la loratadina, desloratadina, en lo cual podemos utilizar en niños a 0,15 miligramos kilo peso día. Entonces, para calcular de esta forma, podemos utilizar la loratadina, desloratadina. Podemos utilizar también otros corticoides vía oral, como la prednisona, de 0,5 a 2 miligramos por kilo peso día. Entonces, de esa forma vamos a hacer el tratamiento general en lo que son las dermatitis en base a lo que es el uso de corticoides. Si vamos a tener una infección sobreagregada, lo ideal es siempre hacer la parte del cultivo para ver qué agente es el que está produciendo esa infección sobreagregada, y ver también el tema de cuál antibiótico en un antibiograma es el que va a producirle daño, o sea, a cuál es sensible. Porque de esa forma hacemos un tratamiento completo, pero siempre y cuando tengamos alguna complicación de alguna infección sobreagregada en la piel y la formación de la parte de las pústulas. Estamos diciendo de que de esa forma vamos a proteger con un antibiótico, pero el tratamiento en sí se va a tratar en general con lo que es el uso de los corticoides. Existen otros medicamentos, pero que lastimosamente en nuestro país no están disponibles, que sí se manejan en la parte de Europa, pero estos componentes como son los corticoides, lo que es la loratadina, la prednisona, los tenemos en nuestro medio. Podemos utilizar en algunos casos lo que es la clorfeniramida, también sirve, pero sus efectos secundarios, como son la parte del sueño, entonces altera lo que son las situaciones de actividad dinámica que pueda tener la persona, y también si conducen los riesgos de accidentes. Por eso es que preferible es utilizar un medicamento como es la loratadina o desloratadina, que no tiene ese efecto negativo que tienen otros antialérgicos o antihistamínicos. Por eso es que generalmente usamos por eso la loratadina y la parte de la prednisona para que podamos revertir. ¿Podemos utilizar otros corticoides? Sí, podemos usarlos, pero lo importante en este caso de las dermatitis es eliminar el contacto con el irritante, porque la lesión se va a producir por este contacto, pero si el contacto va a seguir en forma reiterada, va a empezar a avanzar lo que es el daño en la parte de la piel y va a evolucionar lo que es la ulceración, necrosis, y vamos a tener cambios posteriores a lo que es el aumento de la queratina en la parte de la piel y la parte de las fisuras, y el tratamiento va a ser mucho más complicado y va a ser mucho más largo. Bien, vamos a tocar la parte de la dermatitis de contacto de tipo alérgica. En este caso vamos a ver que ya está clasificada como L24, que también se caracteriza por ser una enfermedad de tipo sistémica. Entonces, en este caso ya la inflamación está mediada por células T, con especialidad para lo que son los aptenos. Entonces ya no solamente es una reacción alérgica localizada, sino que ya hablamos de un efecto de tipo sistémico, donde vamos a ver la liberación de lo que son los anticuerpos, donde van a empezar a aumentar lo que son las células T para producir reacciones antígeno-anticuerpo ante las diferentes sustancias, y esto va a aumentar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces para que pueda desencadenar más daño, para llamar más células y producir más sustancias tóxicas que al atacarlas van a producir más daño que un beneficio.
También vamos a ver que estas dermatitis van a presentar la forma de que son pápulas, vesículas, y también va a haber la parte del escozor. O sea, tienen las mismas características las dermatitis en general, pero varía en la dermatitis de tipo alérgica la presencia de lo que son las pápulas. Entonces, una nueva exposición lo que va a hacer es que esto va a sensibilizar al sujeto y la reacción va a ser mucho más rápida y mucho más intensa en exposiciones secundarias o posteriores, lo cual va a causar más daño y la aparición de la misma que sea más prolongada. Entonces, al haber este tipo de diferentes sustancias, fuera de lo que es una dermatitis de tipo de contacto, pues del tipo alérgica, vamos a tener también que puede existir lo que es la probabilidad de lo que son efectos secundarios de los productos de degradación de estos componentes, lo que pueden llevarnos incluso a un shock tipo anafiláctico, pero porque va a haber un incremento de elementos extraños en el plasma, lo cual va a desencadenar un incremento mucho mayor porque ya van a intervenir lo que son los linfocitos T. En este caso va a haber una exposición en forma continua o periódica de lo que es esta sustancia que va a producir alergia, lo que va a hacer que la hipersensibilidad celular sea tardía, luego va a haber un aumento de la parte de la sensibilización, que puede ser entre semanas y meses, y luego ya los linfocitos T, al estar sensibles, lo que van a hacer es ir a ubicarse en la parte de la piel para poder reaccionar de forma más rápida. Entonces salen de la circulación, entonces de esa forma hacen lo que son los fenómenos de diabetes y luego pasan hacia la parte de quimiotaxis cuando haya más agentes de tipo tóxico que van a producir una cascada de lo que es la reacción de tipo alérgica. Entonces, ante estas situaciones vamos a ver de que sustancias como son cualquier elemento que pueda producir la alergia o estimular este tipo de dermatitis van a ser igual. Sales metálicas, incluso la parte de los antibióticos y colorantes vegetales. En los otros casos de tipo atípicos veíamos que eran los metales. En este caso van a haber sales en la parte de los iones, en la parte de los antibióticos, de lo que vamos a hablar de la parte de la estructura de composición de los diferentes elementos, porque van a empezar a metabolizar y con esta reacción de los linfocitos T a formarse lo que son los iones de radicales libres, superóxidos, lo cual van a hacer que se estimule mucho más lo que es la sensibilización de la parte de la piel y de esa forma las continuas exposiciones van a producir lesiones mucho más rápidas. Entonces, lo que vamos a poder observar desde el punto de vista clínico va a ser que va a haber una erupción de la parte de las lesiones, se van a presentar a lo que son en forma inicial, digamos, el contacto, produce la sensibilización y van a estar manifestados en lo que son las primeras 48 horas del contacto con ese elemento. Puede presentarse también días posteriores, lo cual hablamos de la sensibilización retardada por la parte de respuesta celular tardía, pero estas exposiciones en forma constante van a hacer de que las siguientes exposiciones van a ocasionar reacciones más intensas y mucho más rápidas. Entonces, cuando va a haber un proceso de dermatitis o una erupción en la parte de la piel, va a estar relacionado directamente con lo que es la parte del contacto con lo que es el sitio de exposición. Bien, en este momento quiero consultarles si están de acuerdo de que podamos pasar el día de mañana a clases en el horario igual de 8:30 para adelante, para que tengamos ya la parte del temario de la parte de dermatitis.
o sea, todo lo que son dermatosis y tengan el temario para el examen. Sé que mañana también tienen otro examen, entonces también algunos quieren volver a repasar o estudiar. Por eso es que les pongo en su consideración de si paramos la parte de la clase ahora y si podemos llevar la clase el día de mañana más. No se pongo a su consideración. Buenas noches, doctor. Adelante, Creo por que favor. hay que Adelante. hacer una reunión junto con el presidente para ver la cuestión de si no hay otra clase en el mismo horario. Bien, Doctor, buenas noches. Eso quería hablar con usted. Tenemos dos clases programadas para mañana, que es de cirugía de abdomen y de neurología. No me han dicho la fecha los doctores en sí, ya. pero yo creo que el doctor de neuro lo puede pasar para las 8 y el doctor para las 10 y a las 11 sería nuestro parcial con el doctor Moisés. Ya, ¿cómo Sí, están en la parte de la parte de estudio, Helmut? Eso quiero saber si les ha dado el tiempo suficiente para que puedan estudiar. Si se animan, si quieren, continuamos un poco más para avanzar este tema y lo tengamos cerrado, o si prefieren, podemos continuar el día de mañana. Esto lo lo, resolveremos ahora. lo Adelante. podemos mover para mañana en la tarde, si usted gusta, además que podemos hacerle un campo ahí para en la tarde sería, si puede. Bien, esto es lo que yo quiero también que a ustedes no les perjudique, porque sé que, digamos, al haber habido un retraso en lo que ha sido la designación de docente de la materia de dermatología, también les ha puesto en esa dificultad de tener ya programados exámenes todos los días, tener que continuar con lo que son la parte de sus clases. Yo los comprendo, también soy estudiante de posgrado, también soy docente, también he sido estudiante y sé que la complejidad en cuarto año es la frecuencia de los exámenes. Son una semana maratónica de exámenes en las cuales todavía tienen clases. Por eso es que, si están de acuerdo, podríamos parar ahora para que puedan descansar y tener que repasar algunos lo que les falta para sus exámenes del día de mañana. Y lo paramos ahora la parte de la exposición. Y terminaríamos la parte de dermatitis el día de mañana y podemos ver si alcanzamos para la parte de lo que es leishmania. Son temas bastante cortos que ustedes están escogiendo para que no sea muy complicado para ustedes. Por eso les vuelvo a preguntar si están de acuerdo. Entonces, para el día de mañana podemos ver la parte del espacio para poder avanzar algo más del temario y se pueda dar, digamos, el examen tranquilo. No va a ser muy complicado la parte del examen. Esta es la primera presentación, yo les voy a pasar y vamos a modificar lo que es la parte de lo que son los libros. Generalmente manejamos lo que es el libro de dermatología, ahora te los voy a mostrar, esperen un ratito. Denme un segundo, por favor. Doctor, permiso. Adelante, por favor. Eh, Adelante. buena, doctor. Sí, sí, te escucho, por favor, adelante. eh, la clase de mañana sería en la tarde. Pues eso depende de ustedes para que podamos organizarnos. Yo tengo, digamos, la disponibilidad mañana en la tarde para poder agendar, digamos, el espacio. Lo que yo quiero es que se pueda recuperar también el tiempo que ustedes han perdido con la cefalía de esta materia y tengan también un temario adecuado para la parte de su examen. Pero también me pongo en su consideración de ustedes que tienen exámenes seguidos en estos días. Dermato está casi al final, pero quisiera completar, digamos, la parte del temario, por lo menos para que tengan, digamos, conocimiento, estén presentes para las clases y de esa forma tengan un temario, aunque mínimo, pero suficiente para que puedan dar un examen, pero también sin perjudicarlos a ustedes en lo que son sus diferentes exámenes y sus horarios de clases. Por eso, digamos, Helmut, no se hablen, digamos, entre ustedes, puedo darles, digamos, un lapso de unos
de unos 5 o 10 minutos, les dejo, digamos, lo que es la parte de, a través de lo que es la misma web, en lo que es la plataforma, para que puedan hablar y coordinar. No sé qué te parece, Natalie, entonces todavía está para que se defina si están de acuerdo para que podamos avanzar algo más, porque lo que yo no quiero es sobrecargarlos. Doctor, disculpe una sugerencia. Adelante, Alex, a ver, dime por favor. Doctor, ¿será que ahorita nosotros tenemos un grupo y será que podemos hablar en ese grupo y el presidente puede hablar ya con ustedes tomando en consideración lo que hemos hablado en el grupo para el horario de la clase? Ya, entonces, quieren, digamos, Alex, me parece buena la idea, digamos, para que internamente ustedes puedan definir también con su representante, con Helmut, para que puedan coordinar si están de acuerdo para el día de mañana, continuar la parte del horario para la parte de las teóricas. Porque, por mí yo no me hago problema, termino, aunque sea, si quieren nos extendemos hasta más tarde y terminamos el temario ahora en la noche, o en su defecto, mañana continuamos. Por eso es que le digo, para no sobrecargarlos, porque sé que tienen clases, tienen exámenes. Por eso, bueno, les dejaré un rato en el grupo interno que tienen para que se comuniquen e indiquen para ver si cortamos en este momento y quedamos directamente para mañana, o cortamos directamente la clase en este momento y me informan si es que el día de mañana a primera hora, si es que vamos a tener un horario para que yo lo pueda programar en la plataforma, porque yo tengo que organizar, como pueden ver, para mí es organizar. Observen que manejo diferentes áreas, entonces otras materias en las cuales yo tengo que ir agendando para que no haya cruce también y ustedes puedan ingresar normal. Y de la misma forma, también ya más adelante organizarles lo que es el examen también. No sé qué opinan. ¿Quieren que cortemos ahora y me avisan el día de mañana para ver el horario de la clase? Así tienen también tiempo para El repasar. presidente, Lo mejor sería dejarlo por ahora, doctor, si no es molestia, digamos, y en la tarde ya avanzar. Mañana tenemos toda la tarde libre y sería más cómodo, creo yo, ¿no? Después de darlo el parcial que es a las 11, como le dije con el doctor Moisés. Ya, por entonces, eso ya está bien. sería Helmut, Entonces, que te comuniques con el doctor ya cuando terminamos una hora. bien, está bien. Me parece muy buena la apreciación tanto de Natalie, Helmut y Alex. Entonces vamos a cortar la clase en esta parte y yo los voy a dejar que terminen de estudiar lo que es la parte del temario, tengan sus clases, den su examen tranquilos y vemos un espacio que me dediquen para que podamos cumplir la parte de lo que es el temario mínimo que vamos a tener para la parte de dermatología, ya con calma en las siguientes semanas, después de que pase todo esta presión de lo que son los exámenes, vamos a tratar de regular y normalizar la parte de lo que es el temario, y tampoco va a ser tan pesado. Y me comunican mañana, por favor, después de ese examen, para fijar la hora en la tarde y de esa forma yo ya lo agende y podamos ingresar normal. Muchas gracias, doctor. Ya, Muchas gracias, listo. doctor. Doctor, está bien. Bueno, entonces yo los dejo Doctor, descansar. Adelante, por favor. doctor, buenas noches. Yo quería preguntarle si va a pasar la diapositiva al grupo. Bien, yo les voy a pasar lo que es la primera clase, lo que hemos llevado, que no va a estar en el libro, para que lo puedan tener. En unos minutos se lo voy a pasar a Helmut, lo voy a sobrecargar de trabajo, le voy a pasar para que él lo comparta con ustedes y tengan el primer capítulo para revisar, y la parte de, bueno, voy a mandarles nomás ya lo que es la parte de dermatología, más ahora de lo que son las dermatitis, para que los tengan ya nomás y vayan repasando. Lo que va a haber la posibilidad es la variación, si va a entrar o no el tema de leishmania para la parte del trabajo, del examen. Entonces les voy a pasar enseguida. Entonces, Helmut, te voy a pasar enseguida lo que son las presentaciones para que compartas, por favor. Ya, doctor, está bien.
Ya, está bien, entonces espero, digamos, haber aclarado algo de sus dudas, algo. A mí lo que me interesa es también de que les vaya bien en la parte de sus exámenes. Ha habido un perjuicio general, ¿no? Por lo que ha habido la cefalía de dermatología. Entonces, vamos a tratar de cubrir en función de lo que es la parte del temario, pero tampoco sobrecargarlos en la parte de lo que es en esta etapa de exámenes. Vamos a ir regulando poco a poco en función de lo que son las clases. A veces podemos avanzar un tema y medio, entonces eso nos va a permitir recuperar el tiempo. Bien, entonces... Mil gracias por la comprensión, doctor. No tienen por qué. Entonces, estamos para apoyarlos. Entonces, que les dejo repasar, que tengan un buen descanso, les deseo éxitos en sus exámenes. Y voy a estar pendiente a que me comuniquen, por favor, en qué horario podemos pasar en la tarde. Vamos a tratar de sacar un poquito de tiempo para que terminemos la parte del temario y de esa forma ya puedan estar tranquilos. Listo, doctor, gracias. Hasta mañana. Ricardo, entonces que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Helmut, Esther, Natalie, Alex, gracias Buenas noches, por la doctor. participación. Que tengan buenas noches. Gracias, Buenas noches, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.